Hola amigos de Voces, estoy muy contenta porque estamos en un nuevo capítulo y como siempre les he dicho, conociendo historias que han impactado en mi vida, que han acompañado mi camino y que por supuesto su voz también retumba en otros corazones. Adriana Hernández Carrillo, que la conozco desde hace bastantes años, llegó, ya nos platicará cómo llegó a la vida de Moby, a la vida de Ame, pero para mí es un gusto el que conozcan su voz, el que conozcan de su esencia y sobre todo que conozcan cómo con su corazoncito y su cabeza también ha impactado otras voces. Adriana, qué gusto tenerte. Y bueno, conoces un poquitito la dinámica, el objetivo y la intención. Es justo poder entrar un poquito en la esencia de Adriana. ¿Quién es Adriana hoy? Pues tuvo que irse construyendo en el caminito de la vida. Y yo siempre digo que nada es coincidencia y por algo caminamos con algunas personas, ¿no? Y dialogamos con algunas personas. Entonces, compártenos, Adriana, un poquito de tu niñez, qué recuerdas y sobre todo de esa niñez que te fue llenando para el adulto que eres hoy y para lo que te dedicas, porque tienes una profesión muy, muy interesante. Muchas gracias, Ame, por la invitación. Pues Adriana, bueno, he tenido un camino largo, ya a esta edad, pero creo que justo estoy en una etapa de mi vida que es muy, muy chistoso, pero he regresado a lo que no sabía que era Adriana, justamente en este momento. La infancia ha marcado mi vida significativamente, como yo hasta la fecha recordar de anécdotas muy, muy chiquititas. Yo creo que antes de entrar de preescolar yo tengo recuerdos de mi infancia y recuerdos bien bonitos, recuerdos muy curiosos. O sea, como que siempre, siempre fue una niña como de mucho de explorar, preguntar, observar. Y creo que eso marcó mucho el Adriana que soy el día de hoy. Naciste en una ciudad que tú dices que es muy parecida a Sí. Nayarit. ¿Cómo era tu vida ahí? Porque, por ejemplo, en Nayarit éramos de andar en árboles, con el moco acá, en los charcos. ¿Así también vivías Sí, pero en...? sin el moco. Tú sí te los A limpiabas. mí sí, mi mamá sí estaba atrás de nosotros de ese moco, ¿no? Sí, fíjate que yo cuando conocí a Nayarit, yo ya no vivía en San Luis Potosí, entonces cuando llegué a Nayarit fue como respirar y decir, Ay, se parece mucho, hay raspaditos, hay un puestecito de esto, como más libre, no sé, o sea, para mí la ciudad donde yo crecí fue como una ciudad de mucha libertad en exploración, en parques grandes, en la señora de los raspaditos, la de tiendita, y podías ir solo, y podías hacer un montoncito de grava y de tierra y todo. En esa parte de explorar mucho tuve esa gran oportunidad y Adriana sí era de subirse a los árboles, de mi papá construyó una casa en un terreno desde cero y tenía la grava toda y Adriana estaba hasta arriba imaginando que había un castillo y que no sé cuánto pasaba y ya la regañiza de mi mamá, ¿no? Porque mi mamá es una persona muy, muy ordenada. Entonces era así de, Adriana, ¿por qué te subiste a la grava? Pero yo me acuerdo que yo disfrutaba mucho y no por llevar la contraria, sino hacer más allá de lo que el común denominador de los niños hacía. O sea, yo hoy, Adriana, la adulta, la conozco con mucha energía, Sí. va, viene. ¿Así eras de niña? No, Peor. más. Sí, sí, sí. Definitivamente Okay. sí. ¿Y cómo eras de estudiante, Adriana? ¿Cómo recuerdas tu vida escolar? Híjole, eso me marcó mucho para mal y para bien. Hoy lo quiero tomar como algo positivo en mi vida. Ajá. Eh, yo, pues la escuela me gustaba en preescolar, disfrutaba mucho la escuela. Mi maestra Tere, que era preciosa, tenía un espacio, era una escuela pública, entonces tenía un espacio de, que ahora llamamos psicomotricidad, y entonces tenía agujas y tenía telas y tenía cosas así. Entonces yo desde muy chiquita me encantaba hacer todo eso, entonces cosía vestiditos para las muñecas, bolsitas, tejía, o sea, hacía muchas, muchas cosas desde muy pequeñita y lo disfrutaba bastante. Y entré a una escuela privada
y en esta escuela privada, pues los niños también venían desde preescolar. Yo entré primero de primaria, ellos venían desde preescolar y ya tenían un contenido académico que yo no tenía. Entonces, hay una desgracia ahí porque me tocó una maestra terrible, una maestra que de hecho yo después me enteré que esa maestra ya estaba jubilada, pero que amaba tanto su trabajo que siguió trabajando y muchos no me dejarán mentir, si algunos de mis compañeros de la primaria ven, yo lo viví terrible, o sea, línea de burros, línea de más o menos y la línea de aplicados, ¿no? Y entonces yo pues realmente no era que yo no... ¿Cuál estabas? Di la verdad, di la verdad. No, yo estaba en el de la maestra. Y no era que yo fuera burra, como nos decían en ese entonces, sino que yo no tenía idea de la parte académica. O sea, yo tenía esta idea tan bonita que todavía creo mucho en ella, de explorar, de hacer, de manipular, de colorear, de manualidades. Y entonces ponte a leer, porque los niños ya tenían pues los prerequisitos de lectura y yo no tenía ni idea, ¿no?, de lo que era. Fíjate, nos llevamos con 10 años, ¿no? Yo soy 10 años más grande que años. tú, pero por cómo hablas de la educación, por cómo te gusta estar buscando cosas lindas para los niños, yo hubiera jurado que tuviste un proceso escolar hermosísimo. Maravilloso. Sí, la verdad. Pues no, fue todo lo contrario y creo que por eso me gusta mucho, porque algo que aterrizo mucho, por eso te digo, de la infancia, es ¿qué le hubiese gustado a Adriana? O sea, ¿qué hubiese disfrutado a Adriana en vez de todo eso que le tocó vivir en la primaria? Aclaro, solo fue la primaria de mi trauma, ya después no. Fui superando. Pero lo fui superando, pero quedó como esa secuela muy marcada. Me fue mal, o sea, era una maestra que realmente era una mala persona, o sea, yo no considero ser una buena persona en un lado y en otro, pero que humillaba a los alumnos, que se burlaba de ellos, o sea, muchas cosas que realmente creo que muchas personas vivimos, que ahorita, híjole, si esa maestra estuviera haciendo lo que hizo, yo no sé, yo creo que estaría tras las rejas ya vetada en redes sociales, o sea, de verdad. Pero eran cosas que a lo mejor unos no estábamos tan acostumbrados. Creo que ya en mis tiempos se empezaba a alzar un poquito la voz, pero todavía había como un pacto de silencio de no digas nada porque si no te va a ir mal. Y justamente fue lo que pasó. Mi mamá fue y le reclamó y le dijo, pues no reclamar, sino hablar amablemente con ella y le mencionó, por favor, me dice Adriana que se siente así, 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 y entonces la maestra, así, yo abajo en las faldas de mi mamá y la maestra volteando con una mirada así de, pero yo no hago esto, ¿verdad que no, Adriana? No, sí, yo te quiero con esta voz. Y mi mamá pues nada más le dijo, bueno, maestra, pues le encargo mucho que tenga cuidado. Y enseguida nos metimos al salón y la maestra en automático, ay, nadie le diga nada a Adriana, porque va a traer a su mamá, y entonces todos los niños volteaban a ver, como de, pues estaban todos chiquitos, no entendían de a quién seguir, ¿no? Aunque ellos los hayan lastimado alguna vez, pues ella era la autoridad. Claro. Y entonces era así como toda esta parte de, jajaja, burlarse de los burros, jajaja, burlarse de la que había una niña que se llamaba Ana Luz, que bailaba enfrente del pizarrón, y la maestra se desesperaba, porque pues ella acababa su trabajo, se ponía en la fila que tenía que esperar para que le revisaran su trabajo y la maestra en una ocasión agarró, porque ella bailaba como bailarina, se agarraba y le hacía, ¡ay, ya! Y la agarró de la mano y le dio vueltas y vueltas y me acuerdo que ella lloraba y se agachaba y le decía, no, ya, hasta que te canses. Adriana, para, por favor, porque me voy a terapia. Oye, si ya me estoy desahogando mucho. No, pero a lo que voy es que fue como algo que, bueno, me decían, ay, sí, pero no te pegaron con regla o no te dejaron descalzo en la lluvia y con 2 ladrillos. No, pero emocionalmente fue así como Adriana, esa pues magia que tenía por conocer y todo, se le fue apagando por miedo y decir, no voy a preguntar, no voy a decir y no voy a hacer. De ahí... Perdón, Adriana, es que, fíjate, lo decías hace un momento, es que había como un pacto de silencio. Creo que antes estaba muy normalizado. Era, hasta para los padres de familia, era, si se lo merece, está bien. Y poco a poquito, ahorita que dices de tu madre, que fue a alzar la voz, que fue a hablar y fue a decir, a ver, vamos poniendo orden, cada vez más, bueno, lo vivimos todos los días, buscamos las formas de que eso cambie, ¿no? Que se dé un respeto genuino a los niños.
Y tampoco, bueno, yo también tuve maestras de varita y de todo el asunto, siempre decimos, hay maestras que son muy buenas, sí, pero también hay que ser conscientes del trato hacia los niños, ¿no? Pero quise hacer esta pausita, Adriana, porque me parece muy importante. Hoy en día cada vez queremos menos docentes y con todo el respeto de los que nos tocaron a nosotros, eran sus recursos, era la época, estaba muy normalizado. Hoy en día agradezco que cada vez esté cambiando más esta visión. Y háblame un poco de tus padres, porque tú tienes unos padres que la verdad me encantan, los estimo mucho, los quiero mucho, los respeto mucho. Y bueno, yo con quien más he convivido es con tu padre y no, yo convivo con él y digo, qué maravilloso haber sido niña al lado de este señor, ¿no? Háblame de tus padres. Pues yo me siento muy bendecida y muy afortunada de la familia en la que crecí. De verdad, de hecho, más ahora volteo, o ahora que me ha tocado hacer una familia, volteo y veo y digo, ¡oh! Yo lo veía tan fácil, ¿no? Como dos personas, porque eran polos opuestos, mis papás, hicieron un camino tan bonito y tan unido. Obviamente, todos tenemos errores. Claro, ¿no? Claro, sí. Pero de verdad, o sea, yo vivía en un mundo rosa. O sea, yo de verdad vivía en un mundo maravilloso que después salir de ahí fue como de, espérame, si no se puede confiar en todos. Y yo estaba acostumbrada a confiar y dar la mano, porque por eso me gusta mucho ser así de, ¿qué necesitas? Yo te ayudo, mira, vamos, ¿no? Entonces yo crecí así, y no por quedar bien, sino porque para mí se me enseñó que así es la vida. Darse la mano para poder escalar, y a lo mejor yo no voy a escalar a la cima, pero yo fui parte de tu crecimiento, ¿no? Y es válido cómo te puedo aportar. Entonces, yo me siento muy bendecida por ellos, pero casualmente, con el que menos conviví fue con mi papá. ¿Cómo crees? Mi papá trabajaba todo el tiempo. Mira. Mi papá trabajaba todo el tiempo y sí era muy significativo para mí el llegar un fin de semana, porque yo crecí en una familia cristiana, entonces los domingos era, vamos a la iglesia, hacemos cosas juntos y tan. Y los sábados es de limpieza y hacer, pero siempre éramos todos juntos. Entonces era maravilloso ver a mi papá. Mi papá yo lo admiro desde que era muy, muy chiquita, o sea, cada momento que yo estaba con mi papá era muy significativo para mí. Y podía él decir cosas bien X, pero yo lo veía como, wow, mi papá, ¿no? Pero entre semana mi papá no existía. O sea, mi papá llegaba muy noche, a veces yo ni siquiera veía si llegaba o no, porque él era contador y trabajaba bastante, mucho. Y entonces la que llevaba la batuta ahí era mi mamá. Okay. Y mi mamá era la que tenía la casa impecable, las actividades. Yo no iba a muchas actividades extra, pero a la escuela iba al doctor y ve esto y todo. Entonces mi mamá se encargaba de tener todo eso al 100 y mi papá de tener lo otro al 100. Pero cuando se trataban de vacaciones, días especiales, siempre estábamos juntos y era una maravilla convivir en familia y con mis papás. Sí, quise como poner en la mesa a tus padres, porque bueno, yo que convivo de cerca con Adriana, yo te visualizo como una mujer muy generosa y que estás efectivamente siempre buscando qué puedes ayudar, en qué puedes ayudar, qué puedes apoyar, que estás visualizando cómo el sí hacer las cosas aunque no sean tuyas, ¿no? Y preguntar a tus padres, porque sabes que yo en este camino amo el fomentar esta salud a nivel familiar, porque ellos nos nutren a nosotros y construyen un poco nuestro adulto. A ver, Adriana, ahora platícanos, ¿qué te llevó a irte al camino de los niños, a la puericultura, a la estimulación temprana? Yo ahí la conocí con su, bueno, yo no la conocí a Esteban con su adiós, ¿cómo era? Adiós, carita de arroz, carita de arroz. Bueno, pues ahí va otra vez el trauma. Yo, literal, voy a decirlo, estaba en el baño y estaba en un baño ajeno y estaba sentada y veo una revista al lado de mí y agarro la revista y hablaba de fisioterapia en el embarazo y estaba una embarazada en una alberca. Entonces yo no sabía qué estudiar. O sea, yo de verdad, o sea, yo como que fui en la vida y dije, ese es el camino y vamos derecho, ¿no? Pero nunca me puse a pensar, cuál era tomar la decisión, ¿no? Entonces después empezaron mis amigos, yo ya voy a hacer examen para la UAC, yo voy a hacer examen para no sé qué, y yo así de, no, yo no sé.
Bueno, derecho, bueno, contabilidad. A mi papá le va bien en contabilidad. Y mi papá, no, vas a estar todo el tiempo pegada a una oficina, ¿no? Yo, pues, ¿qué quiero? Y me acuerdo que mi papá me decía mucho, algo que te haga sentir bien, algo que te dé luz, algo que digas, ¡ay, qué rico es ir a trabajar! Y yo, no tengo idea. Entonces yo veo esa revista y yo dije, toda la vida he amado a los niños desde muy chiquitita y toda la vida he amado a las embarazadas. O sea, para mí las embarazadas era, híjole, qué bonita pancita, cómo tocarla, o sea, era lo máximo. Entonces veo eso y digo, claro, yo me quiero dedicar al embarazo y a los niños. Pero luego venía este golpe de, ¡ay, pues yo no quiero ser maestra! Yo no, o sea, no, maestra no. O sea, horrible, justamente por lo que me había pasado. Entonces yo me tenía así como de, no. Y mi mamá, pues mi mamá ya me conocía, ¿no? O sea, las mamás ya te echan ojo y dicen, ya sé para dónde vas. Entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no haces examen en la normal? Y yo, no, porque yo no quiero ser maestra. En mi vida quiero ser maestra. Jamás. Bueno, mira, tómate un año sabático, ve a la normal del estado, experimentas mientras decides qué quieres estudiar. Entonces dije, quiero estudiar fisioterapia. Bueno, no, enfermería. Bueno, no, quiero, pero todo tenía que ver con el embarazo y los niños. Características de las dos. Entonces decía enfermería, esto, maestra, la. Yo no, quiero ser terapeuta infantil, no, psicóloga, no. Bueno, total que no me decidía. Entonces, de repente una tía me habla por teléfono que trabaja en una casa con unas experiencias maravillosas que tuvimos en esa casa en San Luis Potosí. Y estábamos hablando por teléfono y me dice, Adri, ¿por qué no estudias puericultura? Y yo, ¿qué es puericultura? Sí, es que también en la puericultura ven a las embarazadas, porque yo le había dicho de esto. Y yo me dice, y yo, ¿pero qué es puericultura? Jamás en mi vida había escuchado esa palabra. Y yo así de, pero no sé qué es. Fíjate que aquí vienen practicantes y ven a los niños y los cuidan y juegan con ellos y chalala. Y yo, ¿pero no son sus maestras? No, los atienden sus necesidades, dan medicamentos, checan los síntomas, los cuidan, atienden, tal. Dije, sí. Y de la noche a la mañana le dije a mi mamá, me quiero ir a San Luis Potosí a estudiar la licenciatura en puericultura. Porque me puse a investigar, en ese tiempo las computadoras se sonaban así de... Entonces yo así, puericultura, ¿qué es? Y así, yo así de, encontraba muy poco, pero yo justamente escuchaba puras cosas técnicas en puericultura, no la licenciatura. Entonces me puse a investigar de la universidad en la que yo estudié y me gustó mucho todas las materias que llevaban. Haz de cuenta que las materias que llevaban era de todo un poco, pero todo iba relacionado a lo que me gustaba. Llevábamos enfermería, pediatría, o sea, varias cosas, hasta administración. Entonces dije, sí, quiero esta carrera. Entonces fue como llegué a eso. Órale. Después de eso, yo seguía renuente que no quería ser maestra. Decía, no. Tenía dos campos, el clínico y el de educación, y yo iba al clínico. Yo quiero dar terapia embarazada, yo quiero dar estimulación temprana, pero maestra no sé. Entonces yo salí de la licenciatura, tuve 5 años y dije, definitivamente no. En mis prácticas me iba muy bien, pero yo seguía pensando que yo no quería ser maestra. Mira. Salgo de la carrera, nadie conoce mi carrera, me regreso a la ciudad de Querétaro y digo, pues, ¿de qué voy a trabajar si nadie conoce mi carrera? Y entonces mi mamá me dice, de lo que sea, mientras adquieres experiencia. Y buscaban técnico en puericultura en una escuela que se llama Maud Manoni. Y sí, es cierto, ahí fue tu primera escuela. Fue mi primera experiencia profesional. Ya. Maud Manoni y buscaban una técnico en puericultura para actividades de la tarde. Sí. Después de Maud Manoni fue que ella explotó todo su ser cuando caminando llegó a dejar el currículum a Moby. Algo así. Oye, pues después de Maud Manoni, ciertamente yo te conocí y te conocí. Nos conocimos en Maud Manoni, pero no nos acordábamos. Sí es cierto, porque yo fui a dar allá capacitación, tienes toda la razón. Dice un amigo que en este mundo todos somos amigos, pero no hemos sido presentados. Y bueno, se vino esta etapa en Moby, donde entraste también como maestra, y ahí también te conocí en estimulación temprana, Adriana. Y yo me acuerdo que lo hacías padrísimo, la forma en que orientabas a los papás. Bueno, a mí siempre me ha gustado, yo trabajé en un Gymboree, y de ahí fue que surgió que quería tener una escuela. Me encantaba lo que hacían y lo volví a ver cuando ya te conocí en Moby, que me dijiste, oye, pues yo doy clases de estimulación.
¿Qué pasó con esa etapa? ¿Por qué se fue si es tan lindo eso? No, todavía sigue. Es el previo a todo lo que estamos haciendo ahorita. Pues justamente por eso llegué a Movi. Yo me salí de Maús Manoni y empecé a dar estimulación temprana y educación perinatal. Pero en esa terapia, muchos papás tenían muchas dudas porque decían, es que esto no lo puedo hacer en la escuela. Claro, y yo, ¿cómo? Claro. Sí, es que la maestra dice que no. Y yo, pero es algo normal, o sea, yo lo podría hacer, yo lo hice en mis prácticas. No, pues la maestra dice que no. Y ahí fue como de, ¡pum! Y dije, voy a demostrarles que se puede hacer. ¿Cómo no? Y entonces dejé mi trabajo de estimulación temprana, educación perinatal, por irme a la docencia. Lo y ahí te conocí. Bien, claro, digo era porque ahorita no está completamente como docente, pero excelente y justo lo que has estudiado, yo me acuerdo el tipo de actividades que hacías, eran riquísimas en estimulación, en que tocaran, en que hicieran, estaba muy, muy padre. Sí, amaba la transversalidad. Era así, de una actividad yo voy a hacer muchas cosas. Claro. Y el niño va a disfrutar tanto. Bueno, Adriana, y vayamos, aquí voy a decir algo con mucho cuidado, pero se vino tu maternidad y yo recuerdo una Adriana antes y una Adriana después de la maternidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Como que te vino la maternidad para ti muy fuerte. Yo siempre he dicho, te recuerdo algarabiosa, fiestera y de repente enfocada en los hijos, o enfocada, pues sí tienes dos hijos, ¿no? Enfocada en tus hijos. 2 torbellinos. Ya señora, pues. Sí, pues disfruté mucho mi etapa soltera, sin hijos, mucho, o sea, la disfruté al máximo. Yo me acuerdo. Desde estudiar constantemente, desde ir a fiestas, convivir, o sea, todo, ¿no? Entonces, sí era mi tema como de comerme al mundo en ese momento. Cuando llega la maternidad, mi primer hijo llega de una forma muy significativa para mí, el de ya estoy lista para la siguiente etapa. Y la quería mucho, o sea, de hecho, antes de tener a Saru, yo perdí a un bebé. Entonces, fue como llegar a la maternidad como cautelosa de hay muchas cosas que pueden pasar y no lo dimensionaba, ¿no? Claro. O sea, como antes era así de, sí, y de repente es, a ver, espérame. Debes de ser muy responsable con eso que estás haciendo, ¿no? Porque la criatura, si se cae, le puede pasar algo de por vida, ¿no? Sí. Entonces, ya era divertido, pero ya de otra forma, ¿no? Y entonces Adriana la dispersa tenía que poner mucha concentración en poder lograr lo que le hacía bien a la familia y lo que también había soñado, ¿no? Claro. O sea, claro, fíjate, cambias mi esquema mental de, ciertamente, ¿no? Yo te vi madurar como, siento que estoy embarazada, maduró. Porque sí te veía así como jovial, pero acabas de decir algo muy importante, la maternidad implica mucha responsabilidad, implica desprenderse un poquito para dedicarse al otro ser, ¿no? Y entonces hoy veo como, sí, muy marcada esa parte en Adriana. ¿Y cómo ha sido este camino? Estamos ya, Adriana, por cerrar, pero me gustaría mucho que nos compartieras este camino de lo que haces, que a mí me parece muy hermoso a lo que te dedicas tú. Te decía, el pre de todo lo que hacemos, ¿no? El hacer conciencia a las mamás, el trabajar desde antes de que tengan a los bebés con las mamás. Pero ¿cómo embonas tu niñez, tu crecimiento, tu vida profesional con lo que eres ahora, Adriana? Pues muchas veces, vamos, desde que dije, yo no quiero ser maestra, o sea, como que cerraba muchas posibilidades y cosas de forma automática. Cuando, estoy hablando, llevo 2 años en esto, haciendo conciencia de quién es Adriana y cómo debe de ser Adriana. O sea, no forzar algo, no ser solamente por encajar en algo, sino qué es la esencia de Adriana. Y embone aquí o no embone aquí, acaba de embonar. Y está bien padre porque justamente lo que decía mi papá, haz algo que disfrutes, haz algo que te levantes cada mañana y digas, pues es cansado, sí, es bien cansado, pero sé que lo voy a disfrutar y sé que voy a luchar y voy a decir, ¡ay, qué rico se siente! Entonces,
fue como regresar lo que te mencionaba al inicio. Fue como regresar y decir, es que Adriana es esta. Es que Adriana disfruta a los niños, Adriana disfruta a las embarazadas, Adriana disfruta ser preguntona, Adriana disfruta tender la mano, y aunque a veces no se lo agradezcan, o aunque a veces sean de las personas que digan, ay, ¿por qué me ayudaste? Pues bueno, me equivoqué, pero yo disfruto hacerlo. O que a veces podemos diciendo, ay, que no. Pero ahí voy con la comida. Mira, te traje esto. Entonces, creo que justamente la maternidad en mí dio un cambio y una evolución, porque son 8 años, en donde dije, Adriana, tienes que ser tú, pero de una forma madura, consciente, responsable, y pues cuesta trabajo, pero hay que hacerlo lo más bonito y construir la carrera desde mis habilidades, desde mis fortalezas. Sí, también ayudar a todas esas amenazas y oportunidades que tengo y decir, ok, sí, considéralo para que no la riegues, claro. pero irnos por el camino de las fortalezas y habilidades que tenemos y de no soltar lo que una vez soñaste de niña. Claro, ¿no? Qué bonito. Pues bueno, amigos, el tiempo se nos va como agua cuando conocemos, fíjense, yo la conozco desde hace varios años y hoy todavía conocí un poco más de su historia. Sigan a Adriana Carrillo en sus redes porque se dedica a cosas que para mí son hermosas, a la niñez, a la conciencia de los adultos que quieren acompañar a hijos, porque sabemos que no es fácil, que es un reto, y los que nos dedicamos a esto somos más juzgadas. Tú tienes hijos también. Sin embargo, yo se los digo que la conozco desde hace muchos años, es una mujer genuina, es una mujer que le gusta prepararse, es una mujer que da, porque sabe que los resultados en algún momento son bendiciones que se nos van a regresar. Síganla en redes sociales, a todas aquellas mamás que están pensando tener hijos, que ya son mamás, que hay algunas situaciones conductuales que necesiten de acompañamiento y de guía. Sigan a Adriana, trae una historia que ha construido con sus distintos matices de voz y escucharlos nos hace ser conscientes de lo que hoy es. Muchísimas gracias, Adriana, por este momento. Gracias a ti, qué gusto, qué placer coincidir en tu vida y ser bendecida también por tu generosidad. Muchas gracias. Amén. Lindo día, tarde, noche. Nos vemos en el próximo capítulo de Voces.